Ya vimos toda la parte que tiene que ver con circuitos de polarización de los FET, tanto del JFET como de dos diferentes tipos de MOSFET en corriente directa. Ahora toca verlos, el análisis y la práctica y todo lo demás, pero como amplificador. Así que vamos a comenzar con este tema, que es el análisis de pequeña señal de los FET. Sobre lo de pequeña señal, pues ya platicamos al respecto. Recuerda que pequeña señal, estamos hablando de que tenemos eh, estamos condicionándolos a señales de baja amplitud en la entrada, ¿ok? Y en términos generales, los amplificadores que utilizan transistores tipo FET o de la familia de los FET, pues podríamos decir que tienen eh, tres características muy importantes. Primero, em, permiten, al igual que el caso de los de JTs, nos pueden permitir tener diseños con una alta ganancia de voltaje y de corriente. Diseños con alta ganancia de voltaje y con una alta ganancia de corriente. En otras palabras, no perdemos nada con utilizar amplificadores FET con respecto a amplificadores BJT. Por hecho del transistor, no es. O sea, podemos lograr tener también buenos resultados en estos dos parámetros. Además, tiene, a diferencia del BJT, aquí sí, a diferencia del BJT, nos permite configurarlo con una alta impedancia de entrada. Eh, permite mayor ZI que los BJT. Entonces, si necesitamos acoplar nuestro amplificador a una señal con una alta impedancia de salida, eh, pues una mejor opción sería un amplificador FET, porque esto va a permitir lograr la máxima transferencia de potencia. Entonces, en eso sí le da a ganar con respecto a los amplificadores con BJT. Y por último, em, debido a que internamente el transistor no permite corriente IG, debido a que no hay IG, analizar el transistor FET en señal variante en el tiempo es más sencillo. El análisis de pequeña señal es más fácil de realizar. Entonces tenemos este circuito, el cual es el equivalente, ese circuito que ves aquí, muy importante que lo tengas en tus apuntes, es el equivalente del FET en pequeña señal. Es muy similar a lo que teníamos en el BJT, excepto un detalle. Vamos a comenzar por allí, por esa situación. Cuando comenzamos a platicar de los JFET, mencionamos que ya sea para los JFET como para los MOSFET, cualquiera de las dos familias de FETs que consideramos, en ambos casos, la IG es igual a cero, ¿recuerdas? Lo dejamos claro esto. En unos por funcionamiento, en otros por construcción, pero nunca hay corriente a la entrada. No hay corriente a la entrada, hay voltaje.
No hay corriente de entrada. Entonces, esto lo tradujimos en que hay una alta impedancia de entrada. Por lo que, digamos que su impedancia de entrada, su resistencia de entrada, su RGS, resistencia con puerta surtidor interna, pues es como si fuera infinito, ¿ves? Es excesivamente grande. Porque hay un dieléctrico ahí atravesado, ese dióxido de silicio del que hablamos, o porque la zona de agotamiento se estranguló y está completamente cerrado, pero el caso es de que eh, la impedancia es muy grande. Entonces, cuando analizamos el modelo del transistor FET en pequeña señal, ese aspecto lo marcaríamos en la siguiente parte. Si esta patita que está aquí va a corresponder a compuerta, esta patita que está acá va a corresponder a surtidor. Entre compuerta y surtidor debería aparecer una impedancia de entrada, ¿no? Una RGS, ¿ok? De hecho, si haces la analogía con lo que platicamos del BJT, te acordarás que en el BJT dijimos que había una RIE, ¿te acuerdas? RIE. Y esa RIE se multiplicaba por beta. Bueno, aquí no hay necesidad de hacerlo porque esta cosa es demasiado grande. Una forma más sencilla de representar algo con una resistencia infinita, pues es simplemente desconectarlo, ¿no? Un circuito abierto. Entonces, en lugar de poner, vamos a marcarlo aquí, en lugar de una resistencia muy grande o infinitamente grande, se coloca un circuito abierto. No hay corriente. Por eso, cualquier corriente que se enviara aquí va a ser cero. Y el voltaje que está entrando acá, el voltaje VGS, se va a reflejar directamente aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo en esa parte? Esa sección, digamos que es la entrada del transistor. Con puerta, surtidor. Bien. Ahora vamos con la parte de la salida. En la salida tenemos las terminales drenador y surtidor. Drenador, surtidor. En el modelo de los FET en pequeña señal aparecen dos elementos entre drenador y surtidor. Uno de ellos es una ganancia de una fuente de corriente dependiente, que es esta que está aquí. Esta fuente de corriente dependiente va a permitir que varíe el valor de la corriente que entra aquí, es decir, la IDS. El valor de la IDS va a depender de esta fuente y esta fuente va a tener o va a variar con el voltaje VGS. Por lo tanto, esta fuente que está aquí tendría el valor de GM, ahorita hablamos de GM, GM por VGS. GM por VGS. A GM, este parámetro, GM, se le llama transconductancia. Transconductancia. Que es, vamos a hablar más a detalle de él, pero aquí de entrada podemos decir que es un coeficiente
que relaciona la corriente de salida, es decir, la IDS, con el voltaje de entrada, VGS. Como relaciona variables corriente-voltaje, pero de forma inversa, pues este va a tener como unidades los Siemens. Siemens. Bien. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahorita vamos a esa parte. Pero esto es una fuente de corriente dependiente que va a generarme corriente dependiendo del valor de VGS. Y el último parámetro, al igual que ocurría con el transistor BJT, tenemos una eh, resistencia de salida, una impedancia de salida que en este caso se llamaría RDS, porque está entre drenador y surtidor. RDS. A esa resistencia se le llama impedancia de salida, que es, bueno, es un parámetro interno, está dado por el fabricante, así que no necesitamos calcularlo. Lo encontramos en las hojas de especificaciones. Y en ocasiones, fíjate que en ocasiones no nos lo dan como RDS. Las hojas de especificaciones a veces nos lo dan en lugar de impedancia de salida como admitancia de salida. Y cuando eso ocurre, pues sí hay que calcularlo, pero es muy sencillo. La fórmula sería RDS es igual al inverso de la admitancia YOS. Esa sería la fórmula a utilizar. Aquí la YOS se le llama admitancia de salida. ¿Lo tienen? Entonces, esos son los componentes del modelo. Así se representaría un transistor FET en alterna. Entonces tenemos del lado de la entrada completamente desconectado. Es así porque pues esta impedancia demasiado grande, pues es la forma más sencilla de poder representarlos y meternos en cosas más complejas. Y a la salida, pues tenemos solamente dos, una fuente de corriente dependiente y la impedancia de salida, que es un dato del fabricante. Ahora, ¿qué onda con esa GM? Está en un lugar donde antes teníamos a la beta de entrada. ¿Por qué se llama así? Bueno, la situación de que tenga este nombre y de que tenga esas unidades tiene que ver con las variables que relaciona. Si hacemos la analogía con el BJT, por ejemplo, en el BJT relacionábamos corriente de base, que era una entrada, con corriente de salida. Era corriente con corriente, ¿verdad? Corriente con corriente, no había cambios de unidades. Lo único que teníamos aquí era una beta y listo. Si
Si el modelo esto es en el BJT, si el modelo del transistor FET fuera voltaje de entrada VGS con, que me relacionara directamente con el voltaje de salida VDS, directamente, pues entonces también tendría algún parámetro igual de sencillo que esto. No sé, por ejemplo, algún epsilon que me convirtiera directo, porque serían de nuevo mismas unidades. Pero aquí no es así. Aquí lo que tenemos es que la entrada es un voltaje VGS y ese voltaje me controla una corriente. O sea, no nada más es entrada-salida, sino una variable distinta entre sí. Entonces, del hecho de que en el caso del FET tengamos esta relación donde son diferentes variables, viene el nombre de conductancia. El hecho de que termine esto con la palabra conductancia, pues es de que estamos hablando de una relación entre voltaje, corriente. Y el prefijo trans aquí le pusieron de esa forma para indicar que este término va a relacionarme salida con entrada. O sea, no son dos entradas o dos salidas, sino de dos lados opuestos completamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que indica ese juego de palabras. Bien, ¿cómo se calcula esto? Me relaciona entrada con salida. Em, Gráficamente, la transconductancia ya la hemos estado usando, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque observa esta gráfica que está aquí que realmente corresponde a la curva característica de entrada. Recordarás que la curva característica de entrada relaciona BGS con IDS. Precisamente lo que ocupamos hacer aquí. BGS con IDS. Ese parámetro transconductancia ya estaba allí escondido. El comportamiento de la relación entre estas dos variables es no lineal, es una parábola que ya hemos estado trabajando. La transconductancia está aquí. La transconductancia sería la relación que hay entre un cambio en BGS. Si yo hago un cambio en BGS, por ejemplo, un cambio de este tamaño, de estas dimensiones, de aquí a aquí, un cambio entre estas dos, un cambio de voltaje de 0 a eso, me va a representar un cambio de corriente, que va a ir desde aquí hasta acá, ¿lo ves? ¿Estamos de acuerdo? Si yo le doy a BGS este valor, pues la corriente va a ir de aquí a acá. Un cambio, un rango, me genera un cambio en el otro. Mismo rango, ¿no? ¿Qué pasa si ese rango lo voy haciendo cada vez más pequeño? En lugar de ser de ese tamaño, pues que fuera más chiquitillo, digamos, que fuera de aquí a aquí, la mitad. Solamente ese es el rango. Pues lo que pasaría con la IDS es que también, en lugar de moverse todo eso, cambiaría un rango más pequeño, ¿de acuerdo? Va a bailar un rango más chico, va a estar solamente de aquí a aquí. Y así sucesivamente, si lo voy haciendo más pequeño el rango, va a llegar a un punto en el que eh, el rango sea tan pequeño que lo pueda representar, ya no lo pueda poner como un rango, sino que me quede como una línea que aquí te puse en azul. ¿Sí? ¿Cómo podría calcular cuánto vale
esto. ¿Cuánto vale la pendiente de esa curva en ese punto? Bueno, la pendiente de ahí, de la curva en verde, en ese punto, en el punto de operación, la pendiente sería el valor de GM. Se puede calcular, se puede llegar a una ecuación cerrada. Vamos a ver. Recordemos que la ecuación de la curva característica de este transistor, que corresponde a un JFET o a un MOSFET decremental, está dada por la ecuación de Chocliffe, ¿no? Es decir, I de S igual a I de S por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Esa es la fórmula. Y la transconductancia es la relación entre estas dos. La transconductancia entonces está dada por G es igual a el rango de corriente sobre el rango de voltaje, la pendiente allí. Esto en rangos. Si yo lo llevo a un punto, ¿qué pasa con los deltas cuando llevas el ancho del diferencial a tiende a cero? Pues en lugar de ser un delta, un diferencial de voltaje, se convierte en una derivada, ¿no? Derivada de corriente con respecto a voltaje. Esto es en un punto. Esa sería la pendiente en un rango, esa sería la pendiente en un punto. ¿Se puede resolver esto? Sí, porque si yo tomo la ecuación de Chocliffe, que está acá, y la sustituyo aquí, podemos buscar algo. Entonces, vamos a trabajarlo. GM sería igual a la derivada con respecto a BGS, no con respecto al tiempo, con respecto a BGS, ¿ok? Con respecto a BGS. Entonces, ¿cuánto cambia la corriente si yo le cambio a BGS? Un diferencial. Entonces, no es contratiempo, es contra BGS. Voy a derivar con respecto a BGS, ¿qué cosa? Pues IDS, y la IDS es esto que está acá. Sería IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Bien, derivada de eso. Las constantes no juegan en las derivadas y la IDSS es una constante. Así que sale, pasa libre del otro lado. ¿Qué te queda? Te quedaría entonces, vámonos paso a paso, por si no nos acordamos de las derivadas. IDSS por la derivada con respecto a BGS de 1 menos BGS sobre BP todo al cuadrado. Esto de aquí no lo puedo hacer cero porque tengo derivada. Tengo aquí un valor de BGS. Entonces hay que derivar esto que está aquí. Esta no es una derivada de un término simple porque realmente aquí lo que hay que hacer es recordar la siguiente fórmula. Este término que está aquí, esta derivada, es como la siguiente. Tú quieres derivar con respecto al tiempo una función u, donde la u eh, tiene una variable que depende del tiempo. Tiene varias, pero hay una que depende del tiempo. ¿Cómo le hacemos ahí? Aquí es con respecto a BGS. Vamos a poner la ecuación con respecto a U. ¿Qué hacíamos? Pues sería allí, si yo quiero hacer esto, la derivada de U al cuadrado, pues sería la derivada de U por 2 veces U. Esto es lo que hay que hacer, la derivada de U con respecto a 2 veces U. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale U aquí? Pues U es igual a 1 menos BGS sobre BP.
¿Cuánto vale la derivada de eso? Derivada de 1, 0. La derivada de una constante es 0. La derivada de BGS sobre BP con respecto a BGS solamente se queda menos 1 sobre BP. BGS desaparece si estoy derivando con respecto a BGS. Te queda esto. Pues vamos a sustituirlo aquí. ¿Qué te quedaría? Te quedaría GM es igual a IDSS por menos 1 sobre BP. Esto es la derivada de U, es su prima, por 2 veces la U. O sea, 1 menos BGS sobre BP. Ya casi acabamos. Para que no me digan que, no, se inventó la fórmula. No, pues sí, es que nada más es de seguirle un poquito la corriente. Vamos a reacomodarla para que no se vea tan fea. Vamos a poner todos los coeficientes del lado izquierdo y dejamos esto del lado derecho. Quedaría así, mira. GM es igual a 2 veces I de SS sobre menos BP, que multiplica a 1 menos BGS sobre BP. Y esta es la fórmula que vamos a estar usando. Esta es la fórmula para calcular la transconductancia para transistores que utilizan la ecuación de Chocliffe. Es decir, para JFET y para MOSFET D. ¿Hay algún cambio si la ecuación queremos desarrollarla, pero para el MOSFET I? Pues sí, porque si queremos hacerlo para el MOSFET I, el MOSFET incremental, pues allí la ecuación te quedaría GM es igual a 2 veces K por VGS menos voltaje de umbral. Esta sí no la vamos a demostrar, pero el procedimiento es similar. Esta ecuación hay que utilizarla si el transistor es un MOSFET incremental o de enhancement. Entonces, esas ecuaciones son importantes para el análisis de pequeña señal. Bueno, pues eso es la transconductancia y con eso ya completamos el modelo del transistor en pequeña señal, que es este, recuerda, ese es el modelo en pequeña señal. 3 parámetros, RDS, que es 1 sobre YOS, la transconductancia por VGS y circuito abierto. Son los elementos. ¿Cómo se calcula la GM? Usando estas dos ecuaciones, dependiendo del tipo de transistor. ¿De dónde salen las ecuaciones? De derivar la curva característica de entrada. De ahí sale.